Y de repente, allí está este pequeño hombre caminando encima de las olas. ¿No es así? Y este pequeño hombre alimentó a toda una multitud hambrienta con 5 panes y 2 pececillos. Esto tiene mucho, pero mucho significado. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Con nosotros nuevamente está el hermano Sterling Bayasi. Qué gusto tenerlo nuevamente, hermano. Estoy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Hermano Sterling, hoy venimos al capítulo 7 del Evangelio de Juan para ver la necesidad del sediento, la vida que apaga la sed. Este mensaje comienza haciendo una referencia al versículo 39 del capítulo 5 de Juan. Así que, hermano, ¿podríamos leer el versículo 39 del capítulo 5 antes de ir al capítulo 7? Sí, me gustaría leer los versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas gracias, hermano Sterling. Ahora comencemos el mensaje con nuestro hermano Witness Lee. Another point Otro punto that is very, very important, que es muy, pero muy importante, revealed by the Lord in chapter 5, el cual es revelado por el Señor en el capítulo 5, that is, we shouldn't separate the Word of God from the Lord Himself. es que no debemos separar la palabra de Dios del Señor mismo. Los fariseos escudriñaban las Escrituras, pero no querían venir al Señor para tener vida. Pero ahora nosotros debemos prestar atención a esta advertencia, de que siempre que vengamos a escudriñar la palabra, tenemos que tocar al Señor mismo. Tenemos que hacer que el escudriñar la palabra y el tocar al Señor sean una misma cosa. Siempre que venimos a estudiar, a leer, a escudriñar la palabra, tenemos que abrir nuestro espíritu para tener contacto con el Señor. Mientras nuestros ojos estén leyendo la Escritura y nuestra mente está entendiéndola, nuestro espíritu tiene que estar ejercitado para tener contacto con el Señor. Es entonces que no solamente obtendremos las letras en blanco y negro, sino también obtendremos vida dentro de nuestro espíritu. Y esto es a través de nuestro entendimiento en nuestra mente. Así que acuérdense, nunca separen estas dos cosas, la una de la otra, sino que siempre manténganlas unidas, porque son una sola cosa. Hagamos una pausa aquí, hermano Sterling, porque parece que en nuestra experiencia hay 2 clases de acercamiento al Señor en la palabra. Uno, que es de tipo devocional, en el cual leemos la palabra con el Señor, pero hay otro en el cual tenemos más bien un estudio académico de la palabra. Sin embargo, en este versículo el Señor está reprendiendo a los fariseos. Y el hermano Lee usa la palabra advertencia con respecto a solo estudiar la Biblia de una manera académica. ¿Qué entiende usted acerca de esto? Lo que yo entiendo de estos versículos es que el Señor les está diciendo a los fariseos que ellos escudriñan las Escrituras sin tener en cuenta el hecho de que las Escrituras testifican concerniente a Cristo. Y luego Él continúa señalando que ellos no estaban dispuestos a venir a Él para obtener vida. Antes bien, ellos pensaron que para recibir la vida eterna,
era adecuado meramente estudiar las Escrituras en la letra. Por lo tanto, el punto crucial aquí, en nuestra lectura de la Biblia, de cualquier forma que la leamos, no debemos separarla del Señor mismo. Con esto, quiero decir que cuando vengamos a la palabra escrita, debemos también estar conscientes del hecho de que estamos viniendo a Cristo como la palabra viviente. Siempre que vengamos a las Escrituras, debemos ejercitar todo nuestro ser, esto es, nuestra mente para leer cuidadosamente y entender, nuestro corazón para amar al Señor y su palabra, y nuestro espíritu para tocar al Señor mismo y tocar el Espíritu en la palabra. Así que, en realidad, no debe haber una diferencia fundamental entre la lectura devocional o la lectura académica de la Biblia. En cualquier caso, estamos usando todo nuestro ser. El peligro con el estudio meramente académico es que nosotros en realidad nos olvidamos que la Biblia es la palabra de Dios. Su esencia es el aliento de Dios. Ella imparte el Espíritu y la vida de Dios y testifica del Cristo de Dios. Tal vez sin ninguna intención nosotros podemos considerarla como un texto. Si hacemos esto, en nuestra experiencia separamos la palabra escrita de la palabra viviente. Y luego realmente estaremos en peligro, porque solo tocaremos la letra, y la letra no da vida. Solamente Cristo da vida porque Él mismo es vida. Amén. Gracias por este comentario. Regresemos al mensaje. We come to chapter 7. Ahora venimos al capítulo 7. In chapter 7, we have the sixth case En el capítulo 7 tenemos el sexto caso showing the need of the thirsty. que muestra la necesidad del sediento. El capítulo 6 tiene un caso que muestra la necesidad del hambriento. Y ahora tenemos un caso que le sigue y que muestra la necesidad del sediento. La necesidad del sediento es tener una vida que es capaz de apagar la sed del hombre. Una vez más, yo les diría que Juan es un libro de figuras. Él no nos habla de una manera simple, porque estas cosas relacionadas al asunto de la vida son muy profundas, muy ricas, pero demasiado misteriosas, demasiado abstractas. Así que Juan, yo creo que bajo la inspiración de Dios, tomó esta manera de usar figuras. Por ejemplo, ya hemos visto que en el capítulo 5 tienen una figura. Luego, en el capítulo 6 tienen otra figura. Ahora, en el capítulo 7 hay otra figura. Así es que aún les digo que en el capítulo 4 había una figura. Bajo el brillar del sol tienen el pozo de Jacob y el Salvador sediento, que fue allí a esperar a que viniera la pecadora sedienta, ¿no es cierto? Ahora, según el relato del capítulo 5, había otra figura donde había un estanque, y al lado del estanque ustedes saben que habían 5 pórticos, y con mucha gente yaciendo ahí, esperando por mucho tiempo, pero sin ser capaces de hacer nada, ¿no es verdad? Pero de repente un pequeño hombre se aparece, y este hombre era la vida. Luego hay otra figura de acuerdo al relato del capítulo 6. Esta es en el desierto con la montaña, y tienen allí también un mar con las olas y el viento que está rugiendo, y el bote que está siendo zarandeado de allá para acá, y toda la gente está muy asustada, y de repente allí está este pequeño hombre caminando encima de las olas, ¿no es así? Y este pequeño hombre alimentó a toda una multitud hambrienta con 5 panes y 2 pececillos. Esto tiene mucho, pero mucho significado. Parece que hoy entramos a la Galería del Arte Celestial y el hermano Lee nos ha dado un pequeño paseo por todas las escenas que hemos visto hasta el momento en el Evangelio de Juan. Hermano, ¿por qué este libro, un libro que nos revela la vida, está tan lleno de figuras?
El Evangelio de Juan es el Evangelio que presenta a Cristo, el Hijo de Dios, como vida para nosotros. Esto es la vida divina, increada, indestructible y eterna. Y especialmente en estos capítulos, en el capítulo 2 hasta el 11, estamos viendo que la vida satisface todas las necesidades humanas. La pregunta es, ¿por qué este Evangelio usa tantas figuras? Yo diría que eso es debido a que la vida misma es misteriosa y abstracta. Aún nuestra vida humana es virtualmente indefinible. Y si el Señor quiere impresionarnos profundamente de que Él mismo es vida y que Él como vida satisface nuestras necesidades, necesitamos tener figuras claras o señales para indicarnos que la vida satisface la necesidad humana. Y sabemos que en este Evangelio los milagros son llamados señales. Las señales son símbolos que tienen un significado espiritual. Así que el Señor, en su gran misericordia para nosotros, quiere revelarse a sí mismo como vida para nosotros. Por esto inspiró a Juan a escribir con figuras, a fin de que podamos ver la vida, la cual es muy misteriosa y abstracta, pero tiene una expresión clara, definida y práctica cuando es aplicada a nosotros a través de Cristo en nuestra necesidad humana. Por tanto, en su Evangelio, Juan nos muestra figura tras figura que Cristo como vida nos satisface en cualquier situación humana. Muy bien. Regresemos al mensaje con nuestro hermano Lee. Then another picture, according to record. Después tenemos otra figura, según el relato del capítulo 7, que es la escena de la fiesta de los tabernáculos, que está en contraste con la escena de la fiesta de la Pascua en el capítulo 6. Cada año, en los tiempos antiguos, los judíos tenían una serie de fiestas, 7 fiestas o festivales. La primera era la fiesta de la Pascua y la última era la fiesta de los tabernáculos. Si ustedes leen los versículos acerca de la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo, la Pascua era al comienzo del año, lo que implica el comienzo de la vida humana. Por supuesto que el significado espiritual también es así. ¿Por qué? Porque la Pascua es para la salvación. Cuando nosotros somos salvos, tenemos un nuevo comienzo, ¿correcto? Y la Pascua era siempre en el primer mes del año. Ese era el comienzo. Así que para ustedes jóvenes yo les diría que en cierto sentido todo es Pascua. Ustedes solo han comenzado su vida con mucha anticipación. Ustedes tienen una expectativa muy buena de su graduación y tienen muy buenos planes para que después de la graduación sean profesores, médicos, abogados o contadores públicos, ¿verdad? Esta es la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua siempre termina con hambre. Después de su graduación, ustedes obtienen el grado para ser un médico o para ser una enfermera, pero al final no encontrarán nada. Solamente hay hambre. Cuanto más alta sea la posición que obtengan, más hambre tendrán. Cuanto más dinero hagan, más problemas tendrán. No hay nada allí sino hambre. Así que en el capítulo 6, la fiesta de la Pascua, como una etapa inicial de la vida humana, termina en hambre. Y ahora, la fiesta de los tabernáculos, como la última fiesta del año, ¿qué cosa implica? Bueno, esto nos indica la culminación del trabajo, la obtención de los logros, como por ejemplo el éxito de su carrera. Ustedes pueden tener éxito en su carrera, pueden tener éxito en sus logros, pero ustedes tienen que darse cuenta que todo resultará en ¿qué? Resultará en sed. Finalmente, a través de todas sus vidas, ustedes habrán estado trabajando, y finalmente, ¿qué obtienen? ¿Qué logran? Ustedes obtienen sed. ¿Por qué? Porque todo tendrá un último día. Todo habrá terminado. Y el último día, el cual es un gran día. Siempre el último día es el gran día. Ustedes saben que después que la gente tiene éxito, otra gente
hará un recordatorio de esta gente, ¿no es verdad? O el día de la memoria de esa persona. Siempre hay un último día para cada persona. Ese es el final. El final significa que hay un vacío. Y vacío significa ¿qué cosa? Significa sed. Sed. Así que es muy significativo que en el capítulo 6 ustedes tienen el comienzo de la vida humana, el cual termina con hambre. Y ahora, en el capítulo 7, tenemos el éxito, la culminación de la vida humana, la cual termina con sed. Hermano Sterling, esto es una tremenda figura en el capítulo 6. Nuestra vida humana comienza con tanta esperanza y promesa, pero todos hemos experimentado lo que el hermano Witness Lee está señalando, que invariablemente todas las cosas por las cuales esperábamos en el principio nos dejan con hambre, y todo lo que logramos al final todavía nos deja sedientos. Yo me imagino que también esta ha sido su experiencia, ¿no? En este capítulo vemos la sed en medio del éxito. A menudo nosotros asociamos la sed con el fracaso. Pensamos que uno que no logró su meta es uno que todavía está sediento. Pero la fiesta de los tabernáculos, según es presentada aquí, representa los momentos más grandes, los momentos más preciosos en la vida humana. Y el Señor está mostrando que aún en esos momentos descubrimos que la sed dentro de nosotros no se sacia con nada que no sea Dios mismo. Me voy a referir a mi experiencia personal de una manera general. Le doy gracias al Señor por tantas bendiciones, y aún por algunos logros humanos, por una esposa maravillosa, por una familia maravillosa y por tantas cosas. Pero he aprendido que nada que no sea Cristo mismo como vida puede satisfacer mi sed espiritual. Cuando era joven, yo esperaba que el matrimonio en sí mismo, o la vida de familia en sí misma, o el trabajo en sí mismo me satisfaciera. Pero aprendí que solo uno puede satisfacer, y ese es Cristo como el agua viva. Y esto se aprende al reconocer y confesar que en medio de lo que parece ser el apogeo de nuestra vida, existe todavía un anhelo interior. Ese es el anhelo por Dios mismo en Cristo como el Espíritu. Ese anhelo es que Él sea para nosotros el agua viva. También he descubierto, por la gracia del Señor, que es en realidad una misericordia el estar sediento. Es una misericordia reconocer que nadie sino Cristo puede satisfacernos. Así podemos venir a Él y beber de Él hasta que los ríos de agua viva fluyan desde nuestro interior, desde nuestro espíritu regenerado. Alabado sea aquel que es tan sabio, que nos lleva a darnos cuenta que lo necesitamos a Él y solamente a Él. Amén. Regresemos entonces al mensaje. Esta fiesta de los tabernáculos representa la culminación y el éxito de la vida de la gente con su disfrute de una forma religiosa. Pero este relato aquí tiene el propósito de recordarnos la necesidad del tabernáculo eterno o con el agua de vida que fluye. Cada año en Jerusalén, siempre que tenían ellos la fiesta de los tabernáculos, ellos ponían una roca muy grande, una peña, y sobre esta roca ellos tenían el agua que fluía de la roca, solo para recordarle al pueblo que sus antepasados vagaron en el desierto, y en el desierto ellos tenían la peña hendida, o la peña herida, de donde fluía el agua viva. Y alrededor de esta peña habían tiendas de campaña, dejando ver que sus antepasados vivieron en tiendas y vagaron por el desierto. Pero ellos tenían la roca herida para el fluir del agua viva a fin de apagar su sed. Aquí hay un significado muy profundo. Esta es que la vida humana de hoy es una vida en el desierto.
No importa si es que usted sea un basurero o sea usted el presidente, si es usted un profesor o un abogado. Les digo, todos ustedes están vagando en el desierto. No importa si usted está viviendo en los edificios altos, o está en los edificios de madera, o en edificios de ladrillos, o piedras, donde quiera que usted viva. Eso es solamente una tienda. Una tienda representa una vivienda temporal. Aún las Naciones Unidas son una tienda comparada a la Nueva Jerusalén. Todos esos grandes edificios en Nueva York, les digo, solo son una tienda pequeña. Todos somos peregrinos, vagando en el desierto, viviendo en tiendas y bebiendo, porque tenemos de dónde beber. Bebemos del agua viva que sale de la roca. Esto es solo una clase de recordatorio de que un día la verdadera fiesta de los tabernáculos vendrá. Y eso será en el nuevo cielo y en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, donde será el tabernáculo eterno de Dios y los hombres. En Apocalipsis 21, dice que la nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con el hombre. Ese es el tabernáculo verdadero. Ese es el tabernáculo eterno, permanente y constante. Y nosotros sabemos que en ese tabernáculo, en la nueva Jerusalén, está el río de vida, el cual está fluyendo todo el tiempo, apagando la sed de los elegidos de Dios. Así que la fiesta de los tabernáculos no era solamente una figura, sino también era para recordarnos que tenemos tal futuro y hacer que nos demos cuenta que nunca podemos estar satisfechos con las cosas de este mundo. Todas estas cosas son cosas para nuestro peregrinaje y todas se acabarán, pero nosotros estamos solamente viajando por aquí, pasando por aquí. Estamos paseándonos hacia la meta final, y nuestra meta final, nuestro tabernáculo eterno, está allí en la nueva tierra, con el nuevo cielo, en donde estará la nueva Jerusalén. Bueno, hermano, esto es una tremenda visión, que no importa nuestra posición o nuestros logros, solo somos peregrinos andando en nuestro camino hacia la meta final, la nueva Jerusalén con el agua verdadera que apaga la sed. Esto es muy cierto. Este es un tema tremendo. Trataré de decir algo con 2 puntos. El primero es que el Nuevo Testamento, no solamente en Juan, sino también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, revela que la vida cristiana es una jornada, un viaje. Si nos damos cuenta que nuestra vida es un viaje, nunca nos estableceremos en esta tierra para ser una persona común, terrenal o mundana, viviendo para la era presente, viviendo para este presente siglo. En cualquier situación que estemos, con nuestra vivienda o nuestro trabajo o nuestra familia, debemos ser conscientes de que somos peregrinos viviendo en tiendas, yendo a nuestra destinación final. El segundo punto, que es realmente el punto más importante, tiene que ver con esta destinación final. Y esto es que de acuerdo al libro de Apocalipsis, nuestra última destinación no es el cielo, ni tampoco es una mansión en el cielo. Más bien es la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad es el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, que desciende del cielo. Y es muy importante ver que esta morada, esta ciudad, esta Nueva Jerusalén, no es una ciudad física ni material. Más bien es la consumación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es un organismo divino constituido del Dios triuno en Cristo y todos los creyentes en Cristo. Y si vemos esto y nos damos cuenta que somos peregrinos y viajeros, entonces nos daremos cuenta que no podemos descansar hasta que nosotros con el Señor y todos los santos hayamos llegado a la meta del propósito eterno de Dios,
Y esta meta es tener la Nueva Jerusalén como su expresión eterna, máxima, consumada y corporativa en Cristo. Entonces todos los creyentes deben ser avivados en sus espíritus, bebiendo del Señor como el agua viva, pero reconociendo que no importa cuál sea la situación externa, estamos simplemente viviendo en una tienda y estamos yendo no a una mansión en el cielo, sino a la ciudad del Dios viviente, a la Nueva Jerusalén, la meta última de Dios y nuestra destinación final. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por haber estado con nosotros y compartirnos estos comentarios. De nada, ha sido un gran placer. Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las 4 secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La Fe Cristiana Normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.